Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Mis amigos, sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Anhelamos y deseamos la presencia del Espíritu Santo para que pueda conducir y guiar este estudio de la lección número 6 que se inicia en su parte introductoria. Esta es la lección número 6 del trimestre. De adentro hacia afuera es el tema que estaremos abordando a partir de este momento hasta los próximos 25 minutos, y tendremos un texto bíblico que vamos a memorizar durante la semana. Se registra en Marcos capítulo 7, verso 15. Marcos capítulo 7, versículo 15 es el versículo que estaremos memorizando durante toda esta semana. Allí se nos dice de la siguiente manera: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Les aseguramos que en esta semana nos gozaremos hablando acerca de ciertos rituales que mantenían los judíos, que conllevó a una separación del Mesías, de Cristo Jesús, y las gratas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo traía, porque ellos estaban muy centrados en lo que tiene que ver con esos rituales que separaban al verdadero adorador de Dios con estas ceremonias. Es decir, que de adentro hacia afuera es una lección que a usted y a este servidor conviene que nosotros podamos reunirnos durante toda la semana para abordar esos temas tan delicados que encontramos en las Sagradas Escrituras. Repetimos que de una manera u otra estableció ciertos parámetros para que los judíos no aceptaran a Cristo y sus enseñanzas, porque estaban enfocados en los rituales externos. Nada exterior al hombre, repito el texto bíblico a memorizar, puede entrar a él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos capítulo 7, versículo 5. Quisiéramos en esta ocasión invitar a toda la población para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración ahora que iniciamos el análisis de la lección número 6 en este día, de adentro hacia afuera. Querido Señor, que tu morada es en los altos cielos, en esta hora rogamos, como siempre lo hacemos, por la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio. Es nuestro anhelo y deseo sentir la forma maravillosa en que Él conduce nuestro entendimiento de tu palabra, y al analizar esas declaraciones de la Biblia nos sirva para nuestro crecimiento espiritual, aplicando cada detalle de lo aprendido. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. De adentro hacia afuera es el tema que estaremos iniciando en esta semana. Es importante destacar que nosotros conocemos algunas culturas, como es el caso en Medio Oriente, donde los padres van formando a sus hijos en ciertos rituales que definitivamente hacen su influencia poderosa en la vida de cada generación. Cada vez que se van formando estos jóvenes, estos niños presentan en forma muy arraigada esas declaraciones que por parte de sus padres van enseñando a sus hijos, y especialmente lo que tiene que ver con los rituales. Desde sus más tiernos años, es importante destacar
El niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos, aquellos maestros que formaban o tendían a formar, en términos religiosos, a cada niño desde que tenía uso de la razón. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Por eso es importante destacar que esos maestros de la sinagoga hemos insistido siempre, era un lugar de estudio de las escrituras del Antiguo Testamento, donde se reunían por lo menos 10 familias con sus hijos. En ese entorno, en esa casa de estudios, se instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús, señores, y es importante destacar esto, no se interesaba en esos asuntos porque sencillamente no tenían mucho sentido. Desde la niñez actuó independientemente de esas leyes de los rabinos. La escritura del Antiguo Testamento eran un constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras "Así dice Jehová". Importante destacar en esta parte introductoria que a medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Y ese es un elemento muy importante que nosotros deberíamos tener en cuenta. Cuando en términos religiosos o culturales se nos quiere imponer algunas cosas que están fuera de lo que es el sentido común, sencillamente porque a una sociedad o a alguien se le ocurrió inventar un sinnúmero de leyes, entonces uno tiene que tener ojo visor y decir, esta cosa no es bueno para mi crecimiento espiritual, y eso es lo que nosotros podemos decir en torno a lo que es esa sociedad. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y enseñaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían ningún tipo de virtud. Su servicio era de manera repetitiva de esas ceremonias que habían aprendido, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Por eso, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz los seres humanos. No conocían lo que es la verdadera libertad espiritual que obtenían sirviendo a Dios en verdad, de manera correcta. El mismo Señor Jesucristo había venido para enseñar el verdadero significado al culto a Dios. No podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos, y posiblemente una de las situaciones más terribles que tuvo que enfrentar Jesús con esos grandes maestros, con los escribas y los fariseos, era romper con esas tradiciones que sencillamente no eran apoyadas por las escrituras del Antiguo Testamento. A la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, el mismo Señor Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. Por eso, el título de la lección que estamos empezando a analizar en este día, de adentro hacia afuera, y en eso consistía. La pureza e impureza se refiere a tu vida, al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres, en lo que contamina a un hombre. En este sentido, apreciado amigo, querido oyente, los discípulos notaron la ira de los espías al ver desenmascarada la falsa enseñanza, y esperando que él conciliara a los enfurecidos magistrados, dijeron al Señor Jesús, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Y él contestó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Querido amigo, apreciado oyente, las costumbres y las tradiciones tan altamente apreciadas
por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil conforme lo enseña la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, el texto bíblico, y hemos de referirnos a él cuando nos dice: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Y entiéndase precisamente que cuando el Señor Jesucristo está estableciendo esta declaración, lo está estableciendo no en base a los alimentos, sino a los rituales que contaminan la vida del ser humano. Porque bien es cierto, y así lo entendemos y está claramente expresado en la palabra de Dios, que el judío era muy cuidadoso en torno a las leyes que se estipulan en el Antiguo Testamento en torno a los alimentos. En la casa de un judío no existían alimentos inmundos, no se servía carne de cerdo, cuidaban muchísimo lo que tiene que ver con esos rituales, y cuando Jesús dice o da esa declaración en Marcos 7:15, lo que está señalando, puntualizando, que nada exterior al hombre puede entrar en él, por supuesto sabiendo que el judío no comía alimentos impuros o inmundos. Nada de eso puede contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Y en este mismo ejercicio uno quisiera preguntar a los oyentes: cuando usted, que es una persona que es formada moralmente muy fuerte, en su casa usted no escucha palabras indecentes, malas palabras, ni actividades que vayan a reñir contra la moral en torno al plano de conversación. Si usted se mete en un ambiente donde hay personas que actúan de esa manera, quiere salir rápidamente de allí porque usted ha sido formado en un lugar donde las buenas costumbres y las buenas palabras tienden a reinar en ese lugar. Por eso, más bien, antes que mirar esta declaración de Marcos 7:15 en torno a lo que son los alimentos, pensemos ciertamente en los elementos sociales que intervienen en el día a día. Esta semana, señores, estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8, y al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita esta controversia por un rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana. Desde este punto de vista, es importante hacer un énfasis en que Jesús presenta un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Cuando Jesús se dirigió a Tiro y Sidón, y allí tiene un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó, por así decirlo, en términos muy humanos, porque ciertamente Jesús lo conoce todo, y conviene en ese sentido que nosotros podamos utilizar graciosamente el término de que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Su encuentro con ella es muy inusual y hay bajo superficie algunos mensajes cifrados en lo que la mujer fue capaz de interactuar con el Señor. En vista de su fe, el mismo Señor Jesucristo le concedió lo que pedía. Y hablamos de que ese encuentro con Jesús, como siempre lo hemos dicho a través de la radio, con una mujer fue muy inusual. De hecho, si usted toma como punto de referencia dónde se produce ese encuentro, en ciudad de Tiro y Sidón, que eran ciudades dominadas especialmente por los gentiles, y esta mujer que se acerca a Jesús y empieza a interactuar con ella era de procedencia gentil. Además de interactuar con esta dama,
allí tenía el prejuicio de los judíos, aún hasta de los discípulos, al ver que Jesús estaba interactuando con esta mujer de procedencia gentil. De ahí que Marcos 7 registra una curación muy interesante que fue realizada por él. Revela la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes pueden ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, y es una gran pregunta, ¿qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús? De ahí que en esta segunda parte, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el estudio de esta semana se va a enfocar en el significado del plan simbólico de las enseñanzas y las tradiciones. Noten ustedes el término que estamos utilizando y lo hacemos con toda la fuerza. En Marcos capítulo 8 nuestro estudio se va a enfocar en lo que es el significado del pan como símbolo de las enseñanzas y las tradiciones, y estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. En contraste con estos detalles acerca de la tradición, durante su ministerio, señores, Jesús exaltó siempre las Escrituras como revelación de Dios y citó con mucha frecuencia el Antiguo Testamento. Aunque los maestros del pueblo de Israel conocían muy bien esas Escrituras hebreas, la tradición humana tenía para la mayoría de ellos más autoridad que la instrucción bíblica. De ahí que encontramos en muchas ocasiones cuando Jesús se enfrenta directamente a estos maestros religiosos y le hace ver que para ellos era más importante la tradición que los mandamientos de Dios. Y eso lo veremos en esta semana. Con ese contexto en mente, señores, nuestro estudio va a analizar esas discusiones seleccionadas entre Jesús y los fariseos, y de ahí nosotros insistimos que sería de mucho interés que podamos permanecer siempre alerta a lo que la lección de esta semana nos trae, porque estaremos analizando grandes lecciones en torno al encuentro de Jesús con los fariseos y por qué estos cerraron un canal de comunicación que Dios quería tener con esos altos religiosos, esos dignatarios de los tiempos de Cristo. El estudio de esta semana incluye 3 componentes según lo delineado en Marcos capítulo 7, 6 al capítulo 8. El tercero de ellos tiene que ver con el tema de la creación, tal como se revela en la narración de la curación del sordo. El primer componente examina el contexto veterotestamentario de Marcos, capítulo 7, versículo 6 al capítulo 8, y analiza la referencia de Isaías 29:13 tal como se cita en el Evangelio de Marcos. El segundo componente examina las tradiciones. A la luz de Marcos 7, 6 al 8, vamos a comparar y contrastar la tradición de los ancianos con las instrucciones de Dios en las Escrituras. Y el tercer componente, como ya hemos señalado, se refiere a la narración de la curación de un sordo. Vamos a examinar ciertos elementos del tema o motivo teológico de la creación que se encuentran implícitos en esa curación de manera particular. Así es que, apreciado hermano, querido amigo, en esta semana nos disponemos a seguir creciendo juntos en temas bastante complicados como el que estamos analizando de adentro hacia afuera. Y aquí viene una vez más el contexto de Marcos 7:15 cuando dice: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos capítulo 7, verso 15. En relación a esto, es importante recordar, y en la actualidad nosotros lo hacemos siempre que vamos a tener alguna participación en torno a alguna comida, lo apropiado es lavarse las manos. Es una actividad tan común que no podría preguntarse quién se opondría a ello. Por eso puede sorprender que Jesús parezca hacer precisamente eso al principio de Marcos capítulo 7, pero eso sería malinterpretar el contexto en el que Jesús
se opone a lo que es la tradición farisaica de lavarse las manos. En tiempos de Jesús, un gran número de judíos de Palestina se preocupaban más por la pureza ritual que otra cosa. Lo sabemos por la cantidad de baños rituales y tinajas de piedra que se utilizaban para contener agua de la purificación, según leemos en Juan capítulo 2, el versículo 6. Estas tinajas se han descubierto en toda Palestina desde la época de Jesús. La idea de pureza no estaba vinculado a la cuestión de la higiene, sino más bien a lo que tenía que ver con la pureza ritual. Una vez más, insistimos, la mala interpretación de los judíos era porque estaban más aferrados a los asuntos rituales que a lo que realmente Jesús o la palabra de Dios deseaba enseñar. En Marcos capítulo 7, el evangelista señala que los judíos de la época de Jesús lavaban las manos cuando venían del mercado. La razón de este lavado era que no se podía saber si los alimentos comprados habían estado en contacto con objetos o personas que eran impuras, y todo estaba en consonancia con las tradiciones orales que los fariseos creían que había sido transmitida por medio de Moisés. De manera que tomaron esas tradiciones como autoritativas y vinculantes y se convirtieron en la base del conflicto con Jesús. Marcos señala que algunos de los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, y evidentemente algunos seguían las prácticas de los fariseos en cuanto al lavado ritual, mientras que otros no. Y a partir de este dato, parece que Jesús no hizo de esa disputa un tema de discusión, ni afirmaba ni rechazaba las prácticas de los discípulos acerca del tema. Pero ahora que los fariseos criticaban las prácticas de sus discípulos, o más exactamente su falta de práctica, el Señor responde a la enseñanza de los fariseos. Y en el Antiguo Testamento solo se exigía que los sacerdotes realizaban lavamientos, de esos lavamientos rituales antes de ofrecer sacrificio o entrar en el santuario, conforme a lo que dice Éxodo capítulo 30, versículos del 17 hasta el 21. O bien, los fariseos estaban extendiendo los lavamientos rituales a todos los judíos, tal vez como una especie de sacerdocio de todos los creyentes, o estaban adoptando las costumbres greco-romanas acerca de las comidas dentro de un entorno judío. Cualquiera que sea uno de los casos, criticaron a los discípulos de Jesús y por extensión al mismo Señor Jesucristo. De ahí, apreciado hermano, que en esta semana, querido amigo, estaremos estudiando varios temas de interés: tradición humana versus mandamientos de Dios. Estaremos viendo manos limpias o corazón impuro, una pregunta. Migajas para los perros es uno de los grandes temas que estaremos viendo en esta semana. También con la lengua trabada, y estaremos cerrando el estudio de esta semana con un tema de interés: cuidado con el pan en mal estado. Cuidado con el pan en mal estado es el tema de cierre de esta semana. Así llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiera invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Cariñoso, amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, ayúdanos a acercarnos siempre a ti con un corazón limpio, con pensamientos guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir una vida que agrade a tu nombre en todas las acciones que realizamos, palabras, hechos, que nuestras mentes estén gobernadas siempre por el poder del Espíritu Santo. Y gracias te damos porque esta semana será de gran valor para nuestro entendimiento acerca de los rituales que en muchas ocasiones tienden a separarnos de esas grandes verdades que tienen que ver con el amor de Dios. Guía nuestro estudio siempre, favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio.
un alimento espiritual para tu alma.